Bien, les voy a explicar para los que no vinieron sobre lo que estuvimos viendo, que es el tema de la televisión, ¿sí? La televisión, lo que es los tipos de sistemas y cómo es, y lo que es la televisión digital argentina o TDA, ¿sí? Televisión digital abierta, que está basado en la norma japonesa. Y vamos a ver la norma estadounidense y la norma europea. ¿Sí? La señal de video, la televisión. Tal como vimos cuando describíamos en temas anteriores las estrategias cognitivas que utilizamos para percibir el movimiento, basta con un determinado número de imágenes fijas se presenta en nuestra retina con una cadencia suficiente para que percibamos la ilusión de movimiento. Los primeros artilugios que permitían la reconstrucción del movimiento utilizaban esta característica y eran expuestos en ferias y espectáculos para regocijo de los públicos. Pero no había dinero para tener un televisor, no existía todavía la caja donde estaba el tubo de rayos catódicos, fueron los primeros. Entre ellos el sistema ideado por Erhard Moivrecht, ¿sí? Para descomponer el movimiento de un caballo utilizan una serie de cámaras que registraban fotografías sucesivas a medida que el equino activaba los cables conectados al disparador, como vemos a continuación. El galope de la yegua Sally Gardner Muybridge 1978, ¿no? Los fotos de ML Zougues. Muybridge era un vagabundo y fotógrafo que fue contratado en 1872 por el gobernador para ayudarle a ganar una apuesta de $25,000. Apostó con un amigo que el caballo al galope llegaba a tener las cuatro patas en el aire. En 1877, Mowbray colocó 24 cámaras en fila y ató un cable a cada una de ellas. El experimento le costó $40,000, pero el gobernador ganó sus $25,000 y su invento inició el desarrollo de la cinematografía, es decir, la fotografía cinemática o en movimiento. Sin embargo, como contábamos en el capítulo anterior, en la misma época ya se estaba experimentando con las propiedades del selenio, que variaba su resistencia a la corriente eléctrica como era expuesto a la luz. Poco antes, en 1876, Graham Bell conseguía transmitir a distancia informaciones complejas mediante telégrafo, iniciando de este modo la investigación en tecnologías que fuesen capaces de registrar imágenes mediante electricidad y transmitirlas a distancia, es decir, tecnología que permitiesen la televisión, la visión a distancia. Para registrar eléctricamente las imágenes se establecieron dos estrategias. La primera de ellas diseñando mosaicos o matrices de células de selenio que ya hemos explicado y que darían lugar unas décadas después a los modernos sensores CMOS. Gracias al desarrollo de la microelectrónica que hace posible la integración de las células a niveles microscópicos y la utilización de nuevos materiales semiconductores por entonces todavía poco eficientes, y la segunda, la que se adoptó para la elaboración de imágenes para la televisión, fue la desarrollada en 1884 por Nipkow, que se impuso debido a las dificultades técnicas que había entonces para la construcción de equipos con sensores en forma de matriz que fuesen comercializables. El sistema de Nipkow consistía en un equipo mecánico eléctrico que exploraba la imagen de manera secuencial, punto a punto y línea por línea, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y permitía a través de un solo cable transmitirla a otro equipo sincronizado que transformaba esa electricidad en luminosidad y permitía reproducir la imagen a distancia. Disco giratorio con agujeros en espiral, celdas de selenio, transmisor. Luz, segundo disco girando a la misma velocidad, imagen, ¿sí? Receptor. Entonces la imagen venía, este era el objeto, si la celda de selenio había una luz ahí que los tomaba y enviaba esa luz al otro lado la imagen, ¿sí? Después de perfeccionar el sistema y hacerlo apto para la construcción de equipos de captación y reproducción, fue adoptado por la BBC, que es el canal de Inglaterra. Y así comenzó el desarrollo de la tecnología de transmisión de imágenes en movimiento a distancia y la industria de la televisión. Inglaterra puntualmente de Gran Bretaña, porque British Broadcast Channel significa BBC.
En 1932 en Inglaterra habían ya alrededor de 10.000 televisores en los hogares que utilizaban esta tecnología. El registro de imágenes con métodos electrónicos está, como vemos, muy ligado al desarrollo de la televisión desde sus inicios, pues no se pretendía tanto el almacenamiento de las imágenes que hasta la década de los 50 se hacía exclusivamente en soportes fotográficos basados en las propiedades de la plata, como su transmisión a distancia, de manera que los equipos de captura y reproducción se desarrollaban con sistemas de televisión integral. En este sentido, el desarrollo de los equipos de imagen electrónica estaba condicionado, además de por las propias dificultades inherentes a la construcción de equipos que acababan por resultar muy voluminosos y de difícil operación, dado el escaso desarrollo de la microelectrónica en época, por las limitaciones técnicas propias que imponía la transmisión de imágenes a distancia. En estudio y mediante cables, la transmisión no resultaba especialmente compleja, ya que los materiales conductores permitían transportar el flujo de datos de la imagen de manera adecuada, pero cuando se transmitía a distancia utilizando, como ya vimos en el tema anterior por la radio, el espectro electromagnético, la ingente cantidad de datos que se necesitaban transmitir complicaban mucho el sistema de televisión. Para una imagen capturada electrónicamente o para el sonido y los requerimientos del sistema de transmisión eran perfectamente asumibles, pero para transmitir un determinado número de imágenes por segundo, un total de 25 en el sistema europeo PAL o 30 en el norteamericano NTSC, el flujo de datos era demasiado grande y hacía inviable el sistema si querían transmitir imágenes por una resolución aceptable. Para evitar los problemas que suponía la ingente cantidad de datos a transmitir, los sistemas de televisión comenzaron a utilizar la exploración entrelazada. Es decir, se analizaban primero las líneas impares y se transmitía una semiimagen llamada campo, y luego las pares, transmitiendo así en dos fases la imagen completa, reduciendo la cantidad de información a transmitir cada vez, aprovechando el ya estudiado efecto phi, la persistencia retiniana, que permitía durante el proceso de percepción ver la imagen completa sin molestia alguna para el espectador. Tal como vemos representado en el gráfico siguiente, en cada imagen la línea continua es explorada de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo hasta llegar al extremo en el primer campo o campo impar, y en el segundo campo impar a la derecha el resto de la imagen. Las líneas discontinuas representan el movimiento del láser explorador hacia el siguiente fotoactivo, el trazo más grueso para la línea y el trazo más débil para el retorno de campo que, como se puede observar, se hace hasta el punto donde empieza la exploración del segundo campo. ¿Sí? Las líneas. Tenemos una línea, tenemos otra, tenemos otra, tenemos otra, tenemos varias, ¿sí? Y así. Esta es la exploración entrelazada de la imagen. El sistema se perfeccionó y empezaron a desarrollar equipamientos con los que la exploración de la imagen se dirigía electrónicamente utilizando tubos de cámara sobre un mosaico fotosensible cuya superficie variaba en variable su resistencia en función de la iluminación recibida. Para ello se utilizaba un electrónico guiado por bobinas reflectoras que recorría toda la superficie del mosaico y generaba una señal eléctrica cuya amplitud era análoga a la luz recibida en cada uno de los puntos explorados. Tubos de imagen, ¿sí? Objeto, escena, la lente, el mosaico, las bobinas reflectoras, el electrónico, electrodos, aceleradores de enfoque, cátodo emisor, ¿sí? Lo que es el rectificador de señal, ¿sí? Lo toma tierra y la señal eléctrica de video. De este modo, la señal de video en formato PAL se generaban con una estructura similar a la que podemos ver en el siguiente esquema. Esto es, de las 25 imágenes por segundo, 50 campos, en un sistema de 625 líneas, 720 por 576 píxeles activos, la información se exploraba por cada línea en 52 microsegundos y luego se reservaba tiempo para el haz de exploración al inicio de la siguiente línea. 12 microsegundos que además servían para que los sistemas receptores, los televisores se sincronizaran en la reproducción. Esquema de la señal de una línea de TV. 0,7 volt nivel blanco, 0 volt nivel de borrado, menos 0,3 nivel de sincronismo. Borrado de línea 12 microsegundos, 4,7 microsegundos, sincronismo horizontal,
1,5 segundos pórtico anterior, 5,8 pórtico posterior. Línea de imagen 64 microsegundos. Área de información, periodo activo de la línea 52 microsegundos. De este modo obtendríamos una imagen blanco y negro para los sistemas de captura y reproducción de imágenes electrónicas en control. Es necesario utilizar un mecanismo de descomposición de la imagen en los colores primarios, tal como vemos a continuación, y triplicar el flujo de datos que se han de gestionar, utilizando para ello un bloque de 3 sensores para dirigir cada uno de ellos la información de color correspondientes a RGB. ¿Sí? Bloque de captura en cámara de color, luz reflejada por la escena, la óptica, espejo neutro, rojo, sensor rojo, ER, azul más verde, discroico azul, verde, sensor verde, azul, espejo neutro, sensor azul, sistema óptico externo, sistema óptico interno, conversión optoeléctrica. Los sistemas de captación de imágenes ya no utilizan tubos de cámara, sino sensores CD-CD o CMOS, como los ya estudiados, que se sitúan estratégicamente en los equipos de captación, utilizando prismas dicroicos para la composición de la luz en sus colores primarios y fundamentales. Bueno, también está CMOS, pero está DLR actualmente. Esquema y objetivo SSD. Sí, bueno, el objetivo, filtro en cuarto de onda, filtro ND, filtro de CC, barras antisombra, filtro infrarrojo, filtro paso, sensor CCD, filtro rojo, prisma dicroico, filtro azul, sensor CCD, filtro verde. Como se puede observar, el sistema de captura incluye genéricamente filtros infrarrojos de corrección de color, CCC, neutros, ND y un cuarto de onda y pasos bajos. Todos necesarios para adecuar la luz a las características de los sensores y para filtrar las radiaciones indeseadas en la entrega de la señal a un circuito electrónico que podemos ver con detalle en el esquema siguiente, que será el encargado de codificarla en distintos sistemas de color, proporcionando salidas específicas para que esta pueda ser utilizada en otros equipos. Tiene esquema completo de la captura de imagen en cámara de video, ¿sí? Objetivo, filtro dicroico, CCD, actualmente DLR, RGB, esto no ha cambiado, S/H, S/S/H, control, iris, corrección de gama, todo, ¿sí? Matriz de luminancia, proceso de luminancia, luminancia, IC, salida IC, balance de blancos, RGB, matriz de combinancia, proceso de combinancia, RI, BI, modulador UV, croma, mezclador, salida de video compuesto, temporizador de control, iris, BID, gamma, etc., microcontrolador, generador de sincronismo, control CCD, oscilador patrón, oscilador 4.83. Como el mezclador, la salida compuesta de video, la interfaz de usuario, el monitor, el tally, el SIM, el teclado, la interfaz de control de cámara y control de cámara externa. El esquema completo de la imagen de captura de video. De este modo y a posteriori se puede reconstruir el color sumando las distintas señales componentes tal como vemos a continuación. En este caso, para una codificación IC, es decir, aquella de una señal de luminancia I con la de crominancia C, para obtener la señal completa de color, donde tenemos RGB, ¿sí? Los tres colores fundamentales del codificador, y tenemos la luminancia y la crominancia, y sale un video compuesto. Condición de video compuesto, white. Es interesante observar en el esquema de más arriba que las correcciones electrónicas que se realizan, la primera de ellas de gama, estrechamente relacionada con el contraste de la imagen, y la segunda de balance de blanco, que como también vimos en su momento tiene la función de adecuar el registro en relación al espacio de color del entorno. Las señales en este circuito son de video compuesto, VAL e I/C. Aunque los sistemas de cámara pueden tener algunas otras, entre ellas videos separados RGB, haciéndolas disponibles para su uso externo a través de los conectores específicos en la cámara.
En el otro extremo del sistema de televisión encontramos los equipos que realizan la codificación inversa, es decir, reciben la señal de vídeo para convertirla en imágenes y para ello se utilizan pantallas de diversas tecnologías en un sistema como el que vemos a continuación, en este caso para un receptor clásico de tubos radiocatólicos TRC, hoy ya sustituido por otras tecnologías como OLED o OLED, ¿sí? O QLED también hay, donde tenemos el recubrimiento conductor interno, las bobinas reflectoras, la pantalla, el gas electrónico, la emisión luminosa, rejilla de control, filamento de control, cátodo emisor, señal eléctrica de video, cañón electrónico, electrodos, aceleradores y de enfoque, alto voltaje, tubo de rayos catódicos, funcionamiento del RC en captación y recepción de TV. Como vemos a continuación, un sistema de cualquiera de televisión consiste de manera muy esquemática en un ejemplo de captura de recepción mediado por un mecanismo de codificación de transmisión. Cámara, procesado, TX video, medio de transmisión, receptor, micrófono, procesado, TV, medio de transmisión, receptor, pantalla, altavoz, onda de superficie, emisor, receptor. Capa F1, capa F2 hasta 30 megabits, capa de 20 megabits, lo voy a poner un poquito más, así lo ven, ahí. Capa E, a ver, ya ven. Kilómetros. 320 kilómetros, 250 kilómetros, 120 kilómetros, 80 kilómetros, 50 kilómetros. ¿Sí? Reflexión y ionosfera. ¿Sí? Después, empezaron las coberturas de emisor, emisor, enlace, emisor B, cobertura de emisor B, emisor A, ¿sí? A los satélites.
hacer descendiente, enlace ascendente. Y acá tenemos los satélites, el Hispasat, el TDF, el Eutelsat, el Eutelsat 1, el Eutelsat 2, el Eutelsat 1, el Astra. Estos son españoles, ¿sí? Después tenemos los satélites geoestacionarios, como estos, que son los Intersat, y hay otros más, que ya los voy a mencionar. Sí, que son para televisión satelital. Sí, que son geoestacionarios. ¿Sí? Esta es la órbita geoestacionaria, la que está acá. Y después está lo que es la televisión por cable o cable coaxial. Y está la televisión digital. Y después está lo que es la televisión por streaming, que hace uso de la fibra óptica, pero usa datos. ¿Sí? Actualmente la televisión se transmite con tecnología digital utilizando diferentes sistemas de codificación y diferentes medios para su transmisión, tal como vemos en el gráfico anterior, por ondas vía terrestre o satélite, pero también por cable o internet y otras tecnologías audiovisuales que ya estudiaremos con profundidad en cursos sucesivos. O sea, los que les había mencionado, ¿sí? Y todo lo que es el streaming también, ¿sí? Por ejemplo, Movistar TV, Flow, todo eso ahora va por internet o internet TV o IPTV también. Bueno, esto es la primera parte. Ahora les voy a explicar, ya vamos a pasar ahora a lo que es televisión digital, ¿sí? Puntualmente a lo que es video digital y televisión digital, ¿sí? Y después vamos a ver los diferentes tipos de formato.